Muy buenas, seguidores de la Tierra Media. En El Señor de los Anillos, los Nazgûl, los temibles jinetes negros, encarnan algo más profundo que simples antagonistas de terror. En la historia, fueron 9 reyes mortales, hombres orgullosos y grandes a quienes Sauron engañó dándoles anillos de poder. Estos anillos les otorgaron lo que más deseaban: gloria, riqueza y vida prolongada. Con el tiempo, sin embargo, ese regalo envenenado les cobró un precio terrible. Cada uno de esos hombres cayó bajo el dominio del Anillo Único, perdiendo su voluntad y su propia identidad hasta convertirse en espectros al servicio de la oscuridad. Los Nazgûl, literalmente espectros del Anillo, se despojaron de su humanidad y pasaron a ser sombras inmortales esclavizadas por Sauron. Detrás de su imagen escalofriante se esconde un simbolismo espiritual, psicológico y existencial. Representan la corrupción del alma por un deseo desordenado de poder y la consecuencia de una inmortalidad vacía y una invisibilidad que simboliza la pérdida total de identidad y humanidad. Tolkien, un devoto católico, afirmó que el tema central de El Señor de los Anillos es la mortalidad humana y el anhelo peligroso de escapar de la muerte. En sus cartas explicó que, aunque la trama se active por la lucha por el poder, en el fondo el cuento no trata realmente del poder y el dominio, trata de la muerte y del deseo de no morir. Los Nazgûl ejemplifican justamente ese tema. Son hombres que temieron a la muerte y quisieron aferrarse a la vida y al poder a cualquier precio, solo para terminar en una existencia pervertida. Su destino es una advertencia narrada con tintes poéticos: buscar la inmortalidad terrenal y el dominio absoluto conduce a una vida sin alma, una pseudo-inmortalidad desesperada. A través de la cosmovisión católica de Tolkien, absorbida sutilmente en la historia, no como sermón, sino como sustrato simbólico, los Nazgûl nos hablan del peligro espiritual de vender el alma al mal y del vacío existencial que queda cuando una persona se aparta de la luz. Veamos cómo la inmortalidad y la invisibilidad de estos espectros nos revelan verdades profundas sobre la condición humana. En la mitología de Tolkien, la muerte no es el enemigo definitivo, sino parte del plan divino. A los hombres se les otorgó el don de la mortalidad, la libertad de salir del mundo al final de sus vidas, mientras que razas como los elfos cargan con una inmortalidad ligada al mundo, y con ella, un gran peso de recuerdos y melancolía. Los 9 reyes humanos rechazaron ese don de morir y fueron seducidos por la promesa de una vida interminable. Los anillos de poder prolongaron sus años más allá de lo natural, tuvieron, como parecía, vida eterna, pero irónicamente esa vida se volvió insostenible y amarga para ellos. Tolkien describe que aunque disfrutaron al principio de gloria y poder, pronto obtuvieron riqueza y gloria, pero se convirtieron en desgracia. Tuvieron, como parecía, vida eterna, pero la vida se volvió demasiado eterna para ellos. Esta frase estremecedora, demasiado eterna, sugiere una existencia que ha perdido todo sentido y gozo. La inmortalidad, separada de la bondad y de la naturalidad del plan de Eru, Dios en el Legendarium, se convierte en una maldición. Los Nazgûl no pueden morir, pero tampoco viven realmente, están atrapados en una especie de limbo, sin descanso ni esperanza. Es una inmortalidad vacía. Desde la cosmovisión espiritual del autor, esta situación evoca la idea de un alma en pena, similar a la de alguien que ha perdido la gracia y vive en un estado de muerte en vida. Tolkien absorbió valores cristianos en sus símbolos, y aquí vemos reflejada la enseñanza de que la búsqueda egoísta de la inmortalidad terrenal, o sea desafiar los límites humanos puestos por Dios, resulta autodestructiva. En términos menos teológicos, podemos interpretarlo también psicológicamente. Los Nazgûl simbolizan a la persona que, por miedo a la muerte o al fracaso,
trata de aferrarse obsesivamente a la existencia, alargando artificialmente su vida, física o metafóricamente, sin aceptar cambio ni fin. El resultado es una parodia de vida, prolongación biológica sin crecimiento interior, un vivir estancado. ¿De qué le sirve al hombre vivir 1000 años si hace siglos que perdió su alma? Esa parece ser la pregunta que los Nazgûl lanzan con su sola presencia. Cada uno de ellos es un retrato de la desdicha de existir indefinidamente sin propósito ni luz interior, consumidos por el poder que creyeron controlar. En última instancia, su inmortalidad es esterilidad espiritual, ni pueden crear, ni amar, ni recordar quiénes fueron, solo persisten como una advertencia viviente. La inmortalidad de los Nazgûl también refleja una verdad existencial. Cuando uno intenta huir de la muerte a cualquier precio, quizá termina huyendo de la vida verdadera. La tradición de Tolkien presenta la muerte de los hombres como un regalo, aunque temido por ellos mismos, y la inmortalidad como un don envenenado si es tomada indebidamente. Vemos ecos de esto en la caída de Númenor y en estos reyes espectrales. En la búsqueda moderna de la eterna juventud, o sea, esa obsesión por no envejecer, por acumular más tiempo a toda costa, podemos entrever la misma trampa. Se puede tener muchos años, pero sin vida en cada año. La lección implícita no es morbosa sino liberadora. Abrazar nuestra finitud con esperanza puede ser más pleno que vivir encadenado a un miedo eterno a morir. Una imagen potente de los Nazgûl es su invisibilidad. En las novelas, aquellos que portaron los anillos de poder podían caminar, si querían, invisibles ante todos los ojos bajo el sol. Es decir, habitaban nuestro mundo sin ser vistos, como si existieran en una dimensión aparte, lo que Tolkien llama el reino de las sombras. Solo quien use el propio anillo único u otro anillo de poder puede percibir su verdadera forma espectral. Esta invisibilidad no es una simple artimaña física, tiene un profundo significado simbólico. Ser invisible bajo el sol sugiere que han quedado fuera del alcance de la luz, de todo lo bueno y claro que la luz del sol representa en la obra, la verdad, la vida, la bendición divina. Los Nazgûl están presentes en la Tierra Media pero ausentes a la vez, son una negación de la encarnación física y de la identidad individual. ¿Qué implica existir sin ser visto, sin rostro, sin nombre? Recordemos que los 9 reyes, en su vida humana, tenían identidades poderosas, pero al convertirse en espectros perdieron hasta sus nombres. En la obra apenas conocemos al líder como el rey brujo de Angmar, los demás quedan sin designación individual. La invisibilidad simboliza esta pérdida total de identidad y voluntad propia. Han sido consumidos por una fuerza mayor, el mal de Sauron, hasta volverse intercambiables, sombras uniformes. En términos psicológicos, podemos verlo como el resultado de una corrupción interna tan profunda que la persona deja de mostrarse tal cual es porque ya no sabe quién es. Es significativo que dependan de capas negras y armaduras vacías para tener forma visible, no hay nada debajo más que vacío. La persona que cae en la oscuridad absoluta puede seguir caminando por el mundo, pero nadie puede verla realmente porque ella misma ya no se encuentra. Los Nazgûl son invisibles porque su ser se ha desvanecido. Además, Tolkien nos dice que aunque los espectros del anillo podían ver cosas invisibles para los hombres mortales, a cambio a menudo contemplaban solo los fantasmas e ilusiones de Sauron. Esta es una imagen profundamente reveladora. Habitan en un mundo de sombras donde lo que perciben es mentira, una realidad distorsionada por el enemigo. La invisibilidad los hizo prisioneros de engaños, incapaces de ver la luz verdadera. Es un paralelo con la condición de alguien autoengañado o perdido en la oscuridad psicológica, puede que vea el mundo de forma retorcida,
lleno de paranoias, ambiciones vacías o desconfianza, sin capacidad de percibir la belleza o la verdad. La invisibilidad, entonces, no solo indica que los demás no pueden ver al Nazgûl, indica que el Nazgûl no puede ver la realidad como es. Vive en una burbuja de sombras y espejismos creados por su amo. En lenguaje espiritual podríamos decir que ha quedado ciego a la luz del bien, y solo distingue aquello que su señor oscuro le permite o le susurra, sus ilusiones. ¿Cuántas veces, en la vida real, una persona consumida por la ira, la envidia o la adicción no vive también rodeada de percepciones falsas, pensando que todos le odian, o que su obsesión le dará felicidad? Esa persona se vuelve invisible para el amor y la verdad, encerrada en su mundo de sombra. Ser invisible también significa estar aislado. Los Nazgûl no mantienen relaciones auténticas, entre ellos no hay camaradería, solo obediencia fría, con otros seres vivos no pueden interactuar salvo inspirando terror. En El Señor de los Anillos, los hobbits sienten una helada soledad y miedo cuando un Nazgûl anda cerca, como en la escena memorable bajo los árboles del camino a Bree. Es la antítesis de la comunidad y la amistad. La invisibilidad simboliza esa incapacidad de relacionarse de tú a tú, de ser visto y amado. Podemos intuir aquí la sombra de muchos vacíos existenciales modernos, donde a pesar de estar rodeados de gente, uno se siente invisible, desconocido, desconectado. Los Nazgûl personifican esa existencia espectral en la que nada cálido toca el alma. ¿Cómo llegaron estos 9 a un estado tan lamentable? La respuesta está en la esclavitud interior. Tolkien relata que, uno por uno, cayeron bajo la esclavitud del anillo que llevaban y del dominio del anillo único de Sauron. En otras palabras, aquello que deseaban poseer, el poder, la inmortalidad, el control, terminó poseyéndolos a ellos. Este es un punto crucial del simbolismo. Los Nazgûl ilustran cómo un deseo desordenado de poder y control puede conducir a la pérdida del alma. Inicialmente, estos hombres buscaban algo bueno en apariencia, quizá proteger sus reinos, prolongar su prosperidad, pero poco a poco ese anhelo se convirtió en codicia insaciable. Sauron explotó esa codicia entregándoles los anillos de poder. Con cada uso, los anillos colmaban sus anhelos a la vez que los encadenaban más. En palabras de un comentarista, obtuvieron casi cualquier cosa material que deseaban gracias a ese poder, incluso la invisibilidad para cometer actos prohibidos impunemente. Pero ¿qué es en definitiva el poder sino la tentación de obtener aquello que nos está vedado? La tentación de dominar, de saltarse los límites morales, de despertar a la bestia interior, es precisamente la trampa que el anillo único tendió a los hombres. Al sucumbir, despertaron esa bestia de orgullo y avaricia, creyendo ganar el mundo, en realidad, estaban forjando sus propias cadenas. La esclavitud de los Nazgûl no es física, no son prisioneros en una celda, sino mucho más profunda, su voluntad está atada. Ya no actúan por sí mismos, sino como extensiones de la voluntad de Sauron. Son llamados los sirvientes más terribles del enemigo, porque carecen de libertad interior para desobedecerle. Este es un poderoso símbolo de la esclavitud del pecado o del vicio en la visión de Tolkien. El texto mismo, al describir su corrupción, usa palabras como cayeron y esclavitud, términos que resuenan con la idea cristiana de la caída en pecado y la servidumbre que ello conlleva. De hecho, un análisis señala que el alma de los Nazgûl fue perdiendo su esencia, corrompiéndose por el poder, marchitándose por la fuerza embriagadora del pecado. Todos conducen al mismo lugar, la esclavitud. Aquí pecado no debe entenderse en tono meramente moralista, sino como esa elección destructiva que hiere la naturaleza humana, ese apego perverso a ciertos bienes que define San Agustín,
donde uno prefiere un bien inferior, poder, riqueza, placer, traicionando el bien mayor de su conciencia y su dignidad. Los Nazgûl tomaron un bien limitado, el poder, la vida larga, y lo absolutizaron, entregando a cambio su rectitud y su amor. En última instancia, como dice el proverbio evangélico, perdieron el alma queriendo ganar el mundo. Hay en esta esclavitud eco de realidades muy humanas. Pensemos en la adicción. Al principio la sustancia o comportamiento adictivo ofrece placer, alivio o poder sobre las emociones. Con el tiempo, la persona dependiente ya no decide libremente, sino que la adicción manda, igual que el anillo dominaba a los Nazgûl. La voluntad propia se debilita y uno actúa en automático, casi como un espectro dirigido por la necesidad. O consideremos la ambición desordenada. Alguien que ansía éxito o poder sin freno puede iniciar una carrera brillante, obtener riqueza y honores, como aquellos reyes lograron gloria y gran riqueza, pero en algún punto cruzan una línea donde la ambición los posee a ellos. Se vuelven incapaces de desconectar, sacrifican relaciones, valores y salud en pos de más poder, y terminan aislados, incapaces de disfrutar lo conseguido. La imagen del Nazgûl con su corona invisible es la de un rey que ganó todas las coronas menos la de ser dueño de sí mismo. Igualmente, las esclavitudes emocionales, por ejemplo, una dependencia tóxica hacia otra persona, o el dejarse anular en una relación abusiva, muestran a alguien que ya no se pertenece. Su amo puede ser un manipulador que ha quebrado su voluntad con miedo. No olvidemos que los Nazgûl infunden terror para doblegar a sus víctimas. Cuando una persona vive en terror constante a desagradar a alguien, cumpliendo órdenes contra su propio bien, se convierte en una sombra de sí misma, invisible tras la figura opresora de su dominador. En todos estos casos, lo que comenzó como un deseo aparentemente atrayente, sea placer, seguridad afectiva o éxito, termina volviendo al sujeto en un esclavo sin voluntad, muy parecido a un Nazgûl. El simbolismo de Tolkien, sin ser abiertamente doctrinal, advierte que dentro de nosotros hay la capacidad de dejarnos nazgulizar lentamente cuando buscamos el poder o el control de forma desordenada. Y esa nazgulización interior se reconoce por los mismos síntomas: pérdida de alegría auténtica, vida que se vuelve demasiado larga y pesada, aislamiento e incapacidad de amar, invisibilidad y sombra alrededor, y esclavitud psicológica o espiritual, falta de voluntad, dominio de aquello a lo que nos atamos. Aunque los espectros del anillo habitan en una novela de fantasía épica, su simbolismo trasciende la página y encuentra paralelos inquietantes en nuestra realidad contemporánea. ¿Acaso no vemos Nazgûl interiores en ciertas vidas de hoy? Personas que, por diferentes razones, parecen haber perdido su centro vital y caminan como autómatas o fantasmas, habiendo cedido su voluntad a alguna adicción, ideología o rencor. Pensemos en alguien atrapado en la adicción a las drogas. Al principio, la sustancia promete una especie de paraíso artificial, una sensación de poder o de olvido del dolor. Con el tiempo, ese paraíso se torna infierno. La vida del adicto se alarga en sufrimiento, días indistinguibles uno tras otro, vacíos de significado fuera de conseguir su próxima dosis. Su presencia entre familiares y amigos puede volverse casi invisible, pues ya no es el mismo de antes. Su verdadera persona parece desvanecida, sustituida por una sombra obsesionada con consumir. Como un Nazgûl, lleva dentro una herida que lo va transformando en espectro. De hecho, en la obra de Tolkien hay un paralelismo claro. Frodo, tras ser herido por la daga Morgul del rey brujo, comienza a volverse pálido y espectral, al punto que Aragorn teme que se convierta en un espectro, si la corrupción llega a su corazón.
Solo la intervención de Elrond, algo así como una sanación sobrenatural, evita que Frodo termine siendo un ser consumido por la oscuridad. En la vida real, salvar a alguien de una adicción grave también requiere a veces una intervención intensa, casi milagrosa, y aún así las cicatrices perduran, como Frodo, que nunca volvió a ser el mismo y debe partir a las tierras imperecederas buscando una curación más allá de este mundo. La adicción, como el anillo, promete poder o alivio, pero entrega esclavitud y vacía el alma. Otro ejemplo contemporáneo es el de las esclavitudes emocionales. Imaginemos a alguien absorbido por una relación posesiva o un entorno manipulatorio, sea una secta, una pandilla, incluso una empresa explotadora. Al principio, tal vez esa persona quería sentido de pertenencia, amor o validación, cosas legítimas, pero a cambio fue cediendo terreno hasta no reconocerse. Su voluntad se doblega siempre al otro, actúa por miedo a la represalia o al abandono, no por elección libre. Poco a poco, su risa, sus hobbies, sus amistades propias van desvaneciéndose, únicamente existe en función del otro que la domina. Es como si llevara un anillo impuesto por ese manipulador, volviéndose gradualmente invisible para el resto del mundo, ya no sale, ya no comparte, ya no brilla con luz propia. Vive en las sombras del aislamiento y la sumisión. Desde fuera quisiéramos arrancarle ese anillo maligno, pero como en la obra, solo la misma persona liberándose o una gracia externa pueden romper el hechizo. La ambición desordenada y la sed de poder merecen también reflexión. Nuestra era aplaude a veces el workaholismo, adicción al trabajo y el éxito a cualquier costo. Pero, ¿cuántas figuras aparentemente triunfadoras terminan convertidas en algo parecido a espectros sin vida interior? El ejecutivo que trabaja de sol a sol por aumentar cifras, apoyándose en estimulantes para rendir, puede ganar mucha riqueza, pero si para ello sacrifica toda ética, descanso y afectos, llegará un momento en que mire en el espejo y no vea a la persona que fue. Se habrá perdido a sí mismo. Como esos reyes humanos, quizá inició con buenas intenciones, pero el éxito vacío terminó devorándolo. Cuántas historias modernas hablan de individuos que se deshumanizan en pos del poder, desde tiranos políticos que desconfían de todos y viven paranoicos, viendo fantasmas e ilusiones en cada esquina, igual que los Nazgûl solo veían las ilusiones de Sauron, hasta personas comunes que rompen todos sus lazos sinceros para subir en la escala social o corporativa. Al final pueden tener una larga vida pública, una fama que parece inmortal, pero puertas adentro llevan una existencia fantasmagórica, sin auténtica alegría ni conexión. Son vidas automáticas, llenas de actividad frenética pero vacías de esencia, vidas demasiado largas en el sentido cualitativo, porque cada día es monótono y carente de sentido genuino. Incluso en un plano más cotidiano, muchos de nosotros podemos caer en pequeñas nazgulizaciones del espíritu, cuando la rutina nos convierte en zombies que solo existen pero no viven plenamente, cuando nos aislamos tras la pantalla consumiendo sin cesar contenidos o redes sociales al punto de sentirnos invisibles en el mundo real, cuando el miedo o la desesperanza nos hacen perder la ilusión y caminamos como sombras de lo que fuimos. El mensaje que podemos extraer es que cada decisión de entregarnos a una pasión desordenada nos aleja un paso de la luz y nos interna un paso en la sombra. Así como un Nazgûl no se formó de la noche a la mañana, fue un proceso gradual, también una persona moderna puede deslizarse poco a poco hacia una existencia vacía sin darse plena cuenta hasta que está atrapada. Afortunadamente, El Señor de los Anillos no es una historia de desesperación total, y nuestra vida tampoco tiene por qué serlo. Junto a la sombra de los Nazgûl, siempre brilla alguna luz de resistencia y esperanza. Tolkien,
con su arraigada visión cristiana, creía en la esperanza y en la posibilidad de la redención, aunque fuera a un alto costo. En la novela, por negra que parezca la noche, existen pequeños grandes actos de bondad que impiden la victoria absoluta del mal, la compasión de Frodo por Gollum, la lealtad inquebrantable de Sam, el sacrificio de Aragorn y los pueblos libres resistiendo al miedo. Aunque los Nazgûl mismos están demasiado consumidos para volver atrás, en la saga, ninguno recupera su forma humana, su destino final es desaparecer con la caída de Sauron. Su existencia sirve de contraejemplo para que otros elijan distinto. Nosotros, a diferencia de esos espectros ficticios, aún tenemos elección mientras tengamos vida. Para resistir la nazgulización interior en la vida moderna, Tolkien nos sugeriría virtudes muy concretas pero profundas, vividas a través de sus personajes positivos. Una clave es la humildad y sencillez representada por los hobbits. Frodo y Sam no tenían ambición de poder, lo cual paradójicamente los hizo los más aptos para destruir el Anillo Único, algo que ni los grandes reyes o incluso Gandalf se atrevieron a tocar. La humildad es antídoto del orgullo que condenó a los 9 reyes humanos. Cultivar una actitud humilde a aceptar nuestras limitaciones, nuestras mortalidades pequeñas, fracasos, pérdidas, nos protege de caer en las trampas de la soberbia que promete más de lo que puede dar. También la amistad y el amor verdadero son luces potentes contra la sombra. Los Nazgûl viven aislados y consumidos por odio. En contraposición, la comunidad del Anillo unida por la amistad logra lo imposible. En nuestra vida, apoyarnos en quienes nos aman auténticamente puede salvarnos de hundirnos en adicciones o desesperanzas. Un amigo que nos ve cuando nos sentimos invisibles, que nos llama por nuestro nombre cuando nos estamos perdiendo, es como la voz de Tom Bombadil ahuyentando las sombras o el rayo de luz que hiere al rey brujo en el momento final. Otra lección de esperanza es la renuncia liberadora. En la historia, los héroes ganan perdiendo. Frodo gana al renunciar al anillo, aunque le costó lágrimas y heridas. Aragorn gana su reino cuando acepta la espera y el sacrificio, e incluso Gollum, sin quererlo, cumple un papel en la destrucción del anillo al no poder renunciar a él y caer con él. Esta eucatástrofe, el súbito giro feliz en la catástrofe, refleja la creencia de Tolkien en que incluso de la caída puede surgir gracia. La esperanza radica en que siempre es posible soltar el anillo que nos ata, puede ser difícil, puede requerir ayuda profesional, cambios drásticos, pero mientras no lo destruyamos no habrá paz. La derrota de los Nazgûl llegó con la destrucción del Anillo Único, fuente de su poder maldito. Análogamente, vencer nuestras sombras internas pasa por identificar ese objeto o hábito al que dimos demasiado poder y arrojarlo al fuego. No es un acto sencillo ni sin dolor, pero es liberador. Y aunque ninguno de nosotros tiene garantizado un final feliz perfecto, Frodo mismo no pudo sanar del todo sus heridas y necesitó ir a tierras imperecederas para hallar paz. Tolkien nos sugiere que la lucha vale la pena. Como Sam Gamgee expresa con sencilla elocuencia, incluso cuando la luz parece ausente, aún hay bien en este mundo, y vale la pena luchar por él. En última instancia, la reflexión sobre los Nazgûl nos deja una certeza a modo de faro: nunca es demasiado tarde para buscar la luz y rechazar la sombra. Podemos sentir en momentos de nuestra vida que una parte de nosotros ha sido aletargada, que algo de nuestra alma se ha vuelto invisible o inmortal en el peor sentido, insensible, rutinaria, sin esperanzas. Pero mientras tengamos un destello de consciencia, podemos resistir. A diferencia de los espectros del anillo, que uno por uno cayeron sin quien los sostuviera, los seres humanos reales contamos con la mano tendida de otras personas, con la gracia de Dios según la fe de cada cual, con la resiliencia nacida del amor. Podemos regresar del reino de las sombras.
Cada día es una oportunidad de quitarse el anillo, rehusar esa tentación de poder o esa adicción, y volver a ser visibles ante el sol, mortales sí, pero vivos y con alma. Esa es la esperanza sobria pero firme que nos ofrece Tolkien, que incluso frente al peligro de vivir sin alma, existe la posibilidad de elegir la vida auténtica. Resistir la nazgulización interior en la vida moderna significa, en última instancia, aferrarse a todo aquello que nos hace plenamente humanos, la capacidad de amar, de elegir el bien aunque cueste, de aceptar nuestras vulnerabilidades, y de buscar la luz de la esperanza incluso en nuestras horas más oscuras.